Muy buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar aquí. Gracias al director de la Escuela Electoral de Gobernabilidad, además moderador de este panel, José Alfredo Pérez Duarte. Un agradecimiento también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al coordinador académico de este evento, Fernando Tuesta Soldevilla, y obviamente a ustedes por el interés de estar aquí. No me voy a pelear en nada con Ismael. Es más, voy a certificar prácticamente la totalidad de sus puntos. Incluso voy a tratar de ahondar algunos y de agregar otros en el relato, entre comillas, que también ha hecho Ismael. Contrario a mi estilo, voy a tratar de cuantificar algo de mis afirmaciones en función de algunos estudios más o menos nuevos para dar vida o para verificar empíricamente algunos de estos postulados que voy a trabajar y que también ha manifestado Ismael hace un rato. Lo primero tiene que ver quizás con un modelo organizativo y en general hay un sesgo de toda mi participación que tiene que ver con la comunicación política. De hecho, un colega y común amigo dice que, en definitiva, una campaña electoral es un festival de la comunicación política, por lo tanto, este sesgo no me preocupa en absoluto. Y sin embargo, la comunicación política en América Latina tiene como tres instancias concurrentes, muchas veces que se dan simultáneamente, que es una etapa premoderna donde se entiende de modo intuitivo a la comunicación, una etapa moderna que implica altos niveles de profesionalización promedio en la fase electoral, pero muy poco nivel de profesionalización en la etapa gubernamental, y una etapa, si se quiere, donde muy pocos gobiernos han llegado, que es, además de ser profesional en la fase electoral, es mantener una lógica de staff en el sentido más estratégico posible de la definición o la gestión de la comunicación en la etapa gubernamental. Yo creo que en general, hoy, habida cuenta de lo que digo, las campañas electorales en promedio en toda la región se han profesionalizado. Todavía queda algo de nivel de profesionalización muy interesante a nivel local, pero en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos nacionales, en verdad que mayoritariamente, aún con muchas críticas que uno puede hacer, en general son mucho más profesionales que antes. Sin embargo, aquí aparece algo así como una especie de paradoja. A pesar de que se ha profesionalizado en general la gestión de la comunicación de las campañas, que en definitiva es la propia gestión de la campaña, todavía hay un formato analógico en el modo de construcción y de gestión de las campañas. ¿A qué le llamo formato analógico? A que preferentemente el eje rector y dominante en la definición y planificación de una campaña corresponde mucho más a la gestión de medios convencionales o tradicionales que de medios digitales. De hecho, primero se diseña la campaña electoral en el sentido más tradicional y convencional del término, y luego se piensa o se ensambla las acciones que tienen que ver con la estrategia digital, si es que estrategia corresponde específicamente a un único punto de gestión, un único estilo de gestión de medios, ¿sí? Esto es todavía un modelo analógico que se evidencia, que es muy interesante y que genera algo así como una ausencia del pensamiento más importante de la comunicación política contemporánea, que es la palabra convergencia. No hay una plena convergencia entre distintos modos de entender a la comunicación política en un proceso electoral, sea uniendo, generando un maridaje ideal entre la comunicación convencional y la nueva comunicación digital. El segundo elemento, lo decía Ismael, le llamaba personalización. Yo voy a ser más extremo, le llamo hiperpersonalización. Quizás porque la personalización fue una constante de la política siempre, solo que antes había una característica importante y primordial, que había partidos con candidatos. Hoy son candidatos con o sin partidos. Evidentemente, hablar de hiperpersonalización en Perú creo que es algo extremo, porque quizás sea el sistema de partidos más roto, literalmente la ausencia del sistema de partidos, y esta hiperpersonalización cobra aquí un sentido más fuerte que en el resto, ¿sí? Sin embargo, he podido realizar un estudio en 38 campañas presidenciales del ciclo anterior de campañas presidenciales, que fue aproximadamente desde 2006 al 2011. Además, esto poder contrastarlo con el nuevo ciclo de las campañas que preferentemente iniciaron en el fin de 2013 y todo el 2014, y alguna investigación que básicamente profundizó una línea de campaña, las campañas de Argentina, de Venezuela y de México, de Cristina Fernández de Chávez, de Kirchner, Hugo Chávez y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Y, por ejemplo, para graficar esto en estos tres países, cuando uno analiza, ¿sí?, el debate de la política, y esto no es menor, en términos teóricos definimos una de las tantas definiciones de las campañas electorales, es algo así como una discusión temprana, un debate de las futuras políticas públicas. ¿Cuánto ocupa en la totalidad comunicacional de una campaña electoral, en la totalidad agregada de los mensajes, la discusión sobre futuras políticas públicas?
respectivamente el 25% de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, el 19% la de Peña Nieto y el 16% en Hugo Chávez. Promedio, solamente el 20%, una quinta parte de la totalidad de los mensajes está destinada a la discusión de política. ¿A dónde ubica el resto de los mensajes cada una de las campañas? En los estilos personales. Básicamente en la hiperpersonalización que demuestra el candidato o la candidata de turno. Y todo aquello que no está centrado en la propia definición de estilo de los o las candidatas está básicamente puesto en la voz de testimoniales que hablan de los estilos personales de los candidatos y las candidatas. Entonces, realmente es impactante el poder de la personalización en la definición total de una campaña electoral. El tercer elemento tiene que ver con la existencia y la ideología en las campañas electorales. Quizás no en el sentido clásico y tradicional del término, porque los clivajes, los modos de representación son diversos. Ismael lo manifestaba en varias oportunidades y lo sostengo a cada rato. La representación es muchísimo más compleja y agobiante para quien supuestamente es el representante, ¿sí? Porque las identidades son distintas, hay menos racionalidad y hay más identidad, y esto es todo un elemento, ¿sí? Pero es importante reconocer cuánto ocupa la ideología, sobre todo porque el del sentido común y de una manera bastante irresponsable se venía afirmando hace una buena cantidad de décadas, pero preferentemente de fin de los 80 y la totalidad de los 90, de que las campañas eran absolutamente aideológicas o no ideológicas. Pues bien, en la realidad esto no sucede. En término promedio, la totalidad, si se agregan los discursos de los candidatos y si se agregan los spots, es decir, la propia publicidad política, prácticamente 2/3 partes de la totalidad del mensaje es de tipo de contenido ideológico. Si separamos solamente la oralidad, es decir, la discursividad propiamente dicha de los candidatos, estamos hablando de que 4/5 partes, la expresión oral, que es la que luego decanta en noticias, ¿sí? Es la que genera la noticiabilidad, es de tipo ideológica. Y aquí viene lo interesante, porque generalmente esta tesis de la ausencia ideológica se daba preferentemente en la publicidad política, en los spots electorales. Ustedes recuerden la famosa frase de McGuinness, este periodista norteamericano que instaló a fin de los 80 esta idea de que se vende un presidente como se vende un jabón. Y en verdad esa tesis, absolutamente irresponsable y riesgosa, no hace verdad a lo que sucede en América Latina. En la faz estrictamente publicitaria, 50% total de los contenidos de los spots son de contenidos puramente ideológicos. Como verán, la ideología está absolutamente presente y además se presenta a través de un formato sustentado en valores más que en propuestas, en valores, en un relato, ¿sí? En narrativa, como denomina la lingüística, que son algo así como la antesala de mitos de gobierno para aquellos que nunca han sido gobierno y van a serlo, o bien para los gobiernos que están en ejercicio del poder y que han generado una muy buena maquinaria de comunicación política instalando, no todos lo logran, pero al menos en el intento de instalar mitos de gobierno, las campañas electorales son la réplica de los mitos gubernamentales que intentan revalidarse en un formato electoral. Siempre sostenidos de valores y con una sobrecarga racional muy por encima de los emotiva, muy por encima de los planteos estrictamente racionales. Otro elemento que me parece sumamente importante es que históricamente, y esto es un aporte que ha hecho preferentemente el marketing político, es que las campañas básicamente debían segmentar lo más que se pueda. Y evidentemente eso es absolutamente difícil de lograr y mucho más en América Latina, donde la mayor cantidad de países, salvo 4 hoy, tienen sistema de voto obligatorio. Eventualmente lo que hay son acciones de macrosegmentación y eventualmente algunas acciones incipientes de microsegmentación. Ustedes saben que la electoral que tuvo que ver con la elección de Obama se generó lo que se denominó plataforma Dashboard, esa plataforma fantástica de microsegmentación digital. ¿Por qué América Latina no puede avanzar eso? Muy sencillo, porque todavía en lógica de bases de datos sigue actualmente, y a mi entender por un buen rato, con bases de datos analógicas, es decir, no digitales. Y además se contrapone esto que decía la macrosegmentación. ¿Qué es la macrosegmentación? Son mensajes de públicos o segmentos destinatarios absolutamente amplios. Y los eslóganes, así como Ismael decía que en realidad ya no se vota una única propuesta, ya un candidato no representa un único elemento, lo cual comparto, ¿sí? La propia cantidad de eslóganes en una campaña electoral da fe de esto que Ismael planteaba.
En 38 campañas presidenciales que he estudiado, el promedio de eslóganes por campaña electoral es de 4 eslóganes por campaña. Y la función de cada eslogan es básicamente algo así como una plataforma que permite macrosegmentar. Den un ejemplo simpático, folclórico, difícil extrapolable, pero es muy rico para entender de qué hablo cuando hablo de macrosegmentación. La campaña de reelección de Evo Morales. Su eslogan central era Somos Más, pero el más era la sigla del movimiento al socialismo, en mayúscula y con puntos. Por lo tanto, una macrosegmentación hablaba básicamente de un sentido movimentístico partidario que representaba el núcleo duro de votantes de Evo Morales. Y otro eslogan que combinaba, que era coherente, que aportaba una dosis extra de macrosegmentación, quizás menor que la anterior, pero no deja de ser macrosegmentación, era un eslogan que en la importancia del peso específico del discurso de la embajada norteamericana y como actor político en Bolivia, y relacionado además con el control de los cultivos de coca, el eslogan fue «Viva la coca, fuera los yanquis». ¿A quién se le hablaba? Básicamente al sector de cocaleros. Fíjense qué interesante que los eslóganes son excusas de macrosegmentación y me parece sumamente importante. Lo mismo también desde donde habla cada candidato. Cuando analizamos el discurso de Peña Nieto en México, el 100% del discurso de Peña Nieto habla desde yo partido, es decir, habla desde el PRI. Es decir, hay una tremenda y macro segmentación que en México representa cerca de un 40 o un 38%. Pero en el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez o de Cristina Fernández de Kirchner, hablan desde el yo partido, en un 43% y en un 23% respectivamente, pero hablan mucho más desde el nosotros pueblo. Es decir, confunde la identidad, fíjense qué interesante, partidaria con la identidad popular del país o de la nación toda. Casi un 40% en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y en un 73% en el discurso de Hugo Chávez. Hay una confusión fenomenal entre partido y nación, independientemente de que toda la nación no se siente identificada, sí por lo menos hay un intento, y fíjense cómo el concepto de macrosegmentación está absolutamente vivo y absolutamente presente en ese discurso. Y como característica de a quién le hablan como destinatarios, las tres campañas, fíjense qué valores tan fuertes, 70%, 68% y 87% respectivamente, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, de Enrique Peña Nieto y de Hugo Chávez, hablan al paradestinatario. ¿Quién es el paradestinatario? No es el que está dentro de un partido, es la ciudadanía toda, especialmente hablándole a los indecisos, no al voto duro y cerrado. Vean ustedes entonces qué curioso cuando la totalidad de la bibliografía liviana, que viene, liviana en el sentido light, en el sentido crítico del término, me hago cargo de lo que digo, viene reproduciendo afirmaciones de más y más segmentación, la propia realidad, incluyendo preferentemente las campañas ganadoras, hablan mucho más de macrosegmentación que de segmentación y en todo caso experiencias muy tempranas, muy poco desarrolladas de microsegmentación cuando hay posibilidades de campañas, de bases de datos digitalizadas, ¿sí? Otro elemento es la retrospectividad del voto o de los argumentos. Y esto es interesante porque también me quiero pelear con ciertos mitos instalados por comunicadores sociales con responsabilidad pública que propalan con relativa irresponsabilidad, o por lo menos no sustentado en hechos empíricos, ciertas afirmaciones que en la realidad no se dan. Una de ellas es que la gente vota hacia adelante. Y en verdad, ya vengo sosteniendo hace rato, incluso con estudios de campañas en primer momento centradas en gobiernos subnacionales en mi país, pero ahora comparando el ejercicio retórico de campañas internacionales, y es que en mucha mayor proporción, aproximadamente cerca del 40%, las campañas son mucho más retrospectivas que prospectivas. ¿Qué significa? Que el verdadero o fuerte argumento central de una campaña está centrado hacia atrás y no hacia adelante. Lo más curioso, que aún en alguien que ni siquiera fue gobernante, Peña Nieto, por ejemplo, ¿de qué hablaba Peña Nieto en clave de su retrospectividad? De lo que hizo él cuando fue gobernador del Edomex, del Estado de México, que potencialmente podría llegar a trasladar o extrapolar a lo que pudiera hacer en toda la nación. Ni hablar en el caso de las campañas de aquellos que son reelectos, donde verdaderamente la gran fortaleza discursiva es que han anclado hacia atrás la mayor parte de sus discursos. Y dentro de la retrospectividad, fíjense qué interesante, el 100% de lo que fue comunicación negativa fue retrospectivo. Y de lo que fue comunicación positiva,
Mayormente fue retrospectivo y parcialmente algo ubicado en el presente, lo que estamos haciendo. Pero básicamente hay ausencia de propuestas hacia adelante, especialmente de los gobiernos exitosos o que por lo menos tienen un caudal de votos mayor que los otros en clave de competitividad electoral o que tienen preferentemente buen nivel de aprobación o de desempeño electoral. Vean ustedes entonces qué importante sostener estos datos porque en verdad lo que hacen es romper mitos, a mi entender, irresponsablemente instalados para dar cuenta de realidades que están muy firmemente evidenciadas en la realidad latinoamericana contemporánea. Voy a empezar por una cuestión de visibilidad. Ustedes saben que la comunicación negativa tiene más pregnancia, más posibilidad de ser recordada, entonces voy a arrancar por las discrepancias leves para continuar un poco el juego de diferencias que Ismael acaba de proponer. Lo primero que voy a sentir es que los partidos políticos van a sufrir. Por una sencilla razón, están sufriendo y muchos. Yo creo que hay una lógica muy latinoamericana que está suplantando o pasando por encima a la institucionalidad partidaria, y yo lo denomino movimentismo, ¿sí? Que es, de alguna manera, una práctica que supera, trasciende y va por más en clave de representación, en clave de hacer visible o representar a estos clivajes tan heterogéneos, ¿sí? Y me parece que es mucho más rica esa expresión que la propia palabra partidos políticos. Ahora, este fenómeno no es un problema estrictamente ni de Perú, más allá de la exacerbación del rompimiento del sistema de partidos, ni siquiera de América Latina, donde salvo 3 países, todos los países están viendo crujir su propio sistema de partidos. El último Congreso Internacional de Ciencia Política de Gran Bretaña, quizás el país con mayor estabilidad histórica del sistema de partidos del mundo, llevó como título, entre signos de pregunta, el fin de los partidos políticos, ¿sí? Es decir, es un fenómeno verdaderamente internacional y de alguna manera, quizás el causal más importante de esto es la hiperpersonalización, que deja a 2 heridos de muerte o directamente mata a 2 instituciones, por lo menos en esta importancia extrema en clave de visibilidad y de supremacía de su rol electoral o político, que son en primer lugar a los congresos, porque la hiperpersonalización también se traslada a los gobiernos en clave de hiperejecutivismo y obviamente las campañas electorales en desmedro de la propia institucionalidad partidaria. Pero insisto, me parece que el reemplazo más importante es pensar al movimentismo como una expresión mucho más rica, más lábil, también más compleja de definir, que tendrá que adecuarse a cada realidad contextual. El segundo elemento, aquí sí me voy a diferenciar con más fuerza, Ismael, es respecto a que la comunicación digital es táctica. Lo decía hace un rato, la palabra más importante que viene hoy sucediendo en la transformación radical de la comunicación política y que además evidentemente es el norte de lo que viene en la próxima década, es la expresión convergencia. Convergencia en la definición cultural clásica es algo así como la posibilidad de diseminar un mismo mensaje a través de diferentes formatos en una variedad compleja de multiplicidad de medios. Hasta ahí ningún punto de divergencia, punto. Lo que sí sigue, que no deja margen, a mi entender, a entender tácticamente a la comunicación digital, sino estratégicamente, es que las audiencias han cambiado. ¿En qué sentido? Es que hoy las audiencias son migrantes, mucho más en los nativos digitales. Y ojo, los nativos digitales no son los niños que acaban de nacer. Nativos digitales ya son profesionales que han terminado la universidad. Y aún aquellos que son parte, o somos parte, me incluyo, de la transición digital de un modelo a otro, tenemos hábitos de consumo, de información, de recepción informativa que implica reconocernos de un modo asistemático o azaroso en la propia lógica de búsqueda de contenidos. Quien se informa por las redes, evidentemente, tiene este comportamiento, así de simple. Ya no entendemos que un mensaje solamente llega a la sociedad pautando un spot o un mensaje en horario prime time en TV a 1 hora. Más allá de que la televisión todavía sigue siendo en América Latina y seguirá siendo por un rato largo el medio predominante. Implica reconocer que la concepción de un electorado, de una ciudadanía migrante, no deja margen a dudas a pensar estratégicamente la comunicación, ¿sí? Porque es una necesidad, porque técnicamente, al no ser convergente, lo que dejo de ser es eficaz. Por lo tanto, no es una opción la convergencia, es una necesidad. Hay una obligatoriedad en clave de eficacia comunicacional y ahí sí pienso que la comunicación digital claramente forma parte de una definición
estratégica. Y además se le agrega otros elementos que podría acompañar para sintetizar un poquito la exposición, que tienen que ver con tendencias, algunas incluso más contemporáneas que otras en las campañas electorales en América Latina. Primero, que hay una serie de autores que plantean que hay volatilidad electoral, lo comparto. Volatilidad electoral en el sentido de quién gana, sobre todo porque han desaparecido las viejas ofertas partidarias y la multiplicidad personalista, el caso de Perú es el más notable de estos, hace que se cambie el ganador en una elección y otra, y evidentemente esto existe. Lo que no hay es volatilidad temática. Porque si ustedes analizan los grandes ejes del debate latinoamericano, son los mismos que hace 20 años. Inseguridad como tema más importante, pobreza como tema importante, corrupción como tema sumamente importante, la accesibilidad a los servicios públicos o la calidad de los servicios públicos, si ustedes bien lo saben en Perú, el enorme debate que eso genera, y son los mismos temas. Algunos con mayor predominio, con variantes internas, pero son los mismos temas. Y esto es importante. Lo que ha cambiado sobre los temas son los perfiles personales que la gente está buscando para dar respuesta a ciertos temas preferentemente no satisfechos en clave de respuesta de políticas públicas. El otro elemento muy importante, esto es la coyuntura pura, es que América Latina está demostrando, especialmente desde 2013 hacia adelante, a hoy, con la única excepción de Bolivia, un aumento inusitado de competitividad electoral y de dispersión electoral partidaria en la oferta. Y creo que independientemente de que no consolide a partidos políticos fuertes, me parece todo un dato. ¿Por qué? Porque saca de la escena estos oficialismos gana todos, que a diferencia de la década del 80, donde los oficialismos perdían mucho más de lo que ganaban, en la primera década del siglo XXI, los oficialismos ganaban mucho más de lo que perdían, a excepción de Perú. Y esto es todo un dato, porque que haya competitividad electoral, lo cual significa en términos de la ciencia política que más de uno tenga chances de ganar, es un elemento muy, muy importante y que se evidencia en todas las últimas campañas, empezando por Chile, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay, que el domingo termina segunda vuelta. Fíjense que todos los sistemas de segunda vuelta usaron la instancia de segunda vuelta. Esto evidentemente es un signo más que saludable de competitividad electoral. Y un tercer elemento, ahí polémico, el cual es difícil posicionarse a favor o en contra, que es poner en jaque los sistemas de medios estables, especialmente los sistemas de medios dominantes, académicamente hablando, o hegemónicos, si es que me sitúo ideológicamente en un sector y no lo voy a hacer. Esto significa que antes la prensa era algo así como en los grupos sanguíneos el ser universal. Es el dador universal, ¿de qué? De reputación. Hoy la prensa ha perdido esa condición de ser el cero positivo en términos sanguíneos y es tanto dador como receptor universal de qué, de reputación. ¿Sí? Es objeto y sujeto de la reputación. Por lo tanto, una característica importante que también ya se evidencia en las campañas electorales es que la agenda política y electoral rara vez es dominada, es establecida de modo incólume y sin discusión por parte del sistema de medios dominante. Pero es un caso notable. Quizás desde este punto de vista es único, me animo a decir, superando la barrera de América Latina. ¿Por qué? Porque en las 4 últimas elecciones la prensa apadrinó candidatos que ni siquiera entraron al balotaje. Esto significa enormemente que la política ha recuperado relativa independencia y autonomía en los procesos electorales, aunque después en el caso de Perú el condicionamiento en la fase gubernamental es feroz, mucho más grande que en otros lugares, esto también es una paradoja, pero volviendo a la etapa puramente electoral, y que la prensa ya no solo es un actor dominante en instalación de la agenda temática, ¿sí?, sino que además es tan discutida como la propia política misma. Así como la política se siente amenazada porque muchos actores no políticos, la prensa inclusive, viene y habla, se posiciona sobre lo político, también gran parte de la política ha entendido esto y ha ido a pelear y dar batallas en otros lugares, no necesariamente políticos. ¿A dónde? Entre otras cosas, en la modificación de los sistemas de medios. Y esto es todo un fenómeno que ha impactado y seguirá impactando de una manera notable en los resultados electorales y en la propia realidad de las campañas electorales. Comparto con Ismael que estamos en una época donde hay tendencias muy, muy claras, ¿sí?, donde citando el famoso libro La modernidad líquida, hay un dinamismo líquido, pero con tendencias más o menos claras. Líquido en el sentido de que están quedando atrás, no desapareciendo, pero al menos perdiendo la supremacía en la definición de la agenda electoral de turno
ciertos actores tradicionales, empezando obviamente por los partidos políticos, por la prensa más importante, dominante o hegemónica de un país, pero hay muchas otras tendencias, más allá de la discusión, de la diferencia sobre el peso o no de la comunicación digital. Creo que ambos sostenemos claramente que independientemente de que el peso sea más o menos estratégico, indefectiblemente es lo que viene, y me lo dijimos muy claro, aunque demore 5 años. Pero en general, insisto, por todo lo que dijimos y coincidimos, me parece que con este énfasis desde la comunicación política, América Latina asiste a campañas absolutamente diferentes, absolutamente dinámicas, que ni los partidos políticos, ni todos los consultores, y mucho menos la prensa, terminan de entender y comprender, y que por eso produce en clave resultados los resultados que se están evidenciando, especialmente desde fines de 2013 y de todo el 2014. Aprovecho a decir 2 o 3 cosas. Lo primero, en lo último que terminó Ismael, lo comparto, y además, de alguna manera, es una obsesión personal, mucho más para las tesis, ya que, como bien decía, hay muchísimos alumnas y alumnos de distintos posgrados, y que tiene que ver con imaginar tesis en perspectiva comparada, sobre todo, no porque el caso sea malo en una tesis, sino porque la perspectiva comparada alienta precisamente a visiones que permitan avanzar, y si es posible también con lógica comparada extrapaís, ¿sí? Para no quedarse ensimismado en una realidad que muchas veces puede ser endogámica o que en todo caso puede no hacer advertir tendencias que vienen evidenciándose en toda la región. El rompimiento del sistema de partidos en la región no es novedoso, y aún en sistema de partidos que es más o menos estable a nivel nacional, empiezan a crujir a niveles subnacionales. De hecho, hablando de España, sí empezó a crujir España, digo, por los niveles subnacionales con distintos tipos de partidos o representaciones. O bien saben lo que ustedes sucede aquí en Perú, donde prácticamente en los gobiernos subnacionales no hay representaciones partidarias nacionales, sino estrictamente regionales o locales, y esto es todo un dato de la necesidad de salirse del caso para tener un poquito más de amplitud o de visión analítica. Lo segundo es que América Latina no es única, ¿sí? También tiene tendencias que la superan, que forman parte preferentemente del mundo occidental, pero sí también tiene algún nivel de especificidad que vale la pena considerar, y históricamente uno de los déficits más importantes en la formación de lo que tiene que ver con la comunicación política tenía que ver con la calidad y la cantidad de la producción bibliográfica, preferentemente extraída o extrapolada, con algún nivel de irresponsabilidad desde el mundo anglosajón a esta realidad que hoy poco tiene que ver en términos macro, ¿sí? Por lo tanto, me parece que sobre todo en el ámbito de la comunicación política se ha avanzado muchísimo. Ustedes saben que, analizando estrictamente el área de comunicación política, en el marco de, por ejemplo, la Asociación Internacional de Ciencia Política, es el área de mayor crecimiento a nivel internacional. No es que sea la vedette ni esté de moda, pero claramente asume un nivel de importancia extrema, sobre todo porque ha cambiado el paradigma de concepción de lo que se entiende como política, entendiendo como comunicación política, entendiendo o asumiendo claramente que no toda comunicación es política, pero sí en cambio que toda política se presenta, se representa y se hace pública a través de un formato comunicacional. Por lo tanto, cada vez que aparece el objeto de lo político, necesariamente también aparece el objeto comunicacional, y en este sentido una campaña electoral es pura comunicación, ¿sí? Por eso es importante también empezar a trabajar con marcos teóricos locales, regionales, especialmente algunos de los más serios, que hay mucho, y sobre todo en perspectiva comparada, y también sirva esto como un aliento para la generación de tesis, de escritos o de estudios o trabajos que aborden esta temática. Simplemente una aclaración, ahondando un poco en lo que antes planteaba Ismael, de la microsegmentación, que es un tema que me había quedado, de la macrosegmentación. Esto también obedece a una realidad que no es toda América Latina, pero insisto, son 14, 18 países que es el sistema de voto obligatorio, ¿no? El sistema de voto obligatorio no es una constante a nivel internacional, no lo es en España, no lo es en Norteamérica, por ejemplo, y evidentemente cuando hay segmentación, claramente cuando hay sistema de voto obligatorio, claramente la segmentación es una necesidad, porque uno debe salir a atraer a algún público que hoy no viene a votar. En cambio, cuando hay sistema de voto obligatorio, cada vez que yo le hablo a un pequeño segmento, dejo de hablarle a un gigante segmento, y evidentemente esto dificulta la segmentación, porque siempre es un trade-off, un costo importante entre oportunidad a quien le comunico y a quien le dejo de comunicar que también vota, y probablemente no a mí si es que no la seduzco, ¿no? Este es un dato muy importante que evidentemente en cualquier literatura anglosajona no existe, básicamente por esta condición de obligatoriedad del voto, ¿sí? Y por último, no quiero
augurar esto de cara a futuro porque en sí mismo generaría un problema, pero claramente sí puede ser una consecuencia probable. Hablamos de dispersión, hablamos de mayor competitividad y en sistemas hiperejecutivistas con mucho personalismo también habrá una tensión y una puja interesante para pensar hacia adelante en clave de tendencia con los nuevos gobiernos electos que son las tensiones de gobernabilidad, ¿sí? Fíjense cómo volvemos a una historia relativamente cíclica en clave de grandes temas. Hoy este Congreso que nos convoca se llama o está situado en el eje de representación política y estoy seguro que en un año, en 2 años, el eje va a volver a ser nuevamente gobernabilidad, porque esta representación política diversa trae consecuencias especialmente para quien gobierna, porque genera algo así como una especie de agobio para poder entender a esta compleja, diversa y nueva, evidentemente, modelos de representación política. Así que ojalá haya esto contribuido, no a dejar claro las cosas, nuestra idea, por lo menos la mía, no es de aportar claridad, sino de aportar confusión en la medida de que en ustedes genere esta idea de pensar y repensar, si se quiere, juicios más o menos estáticos que muchos tenemos o teníamos y que es necesario poner siempre en jaque. Muchísimas gracias.